Bienvenidos familia, continuamos con la serie del libro de Oseas y continuamos en el capítulo número 10. La semana pasada llegamos al versículo número 8 y hoy vamos a abordar la segunda mitad de este capítulo, que es del versículo 9 al 15. Pero acompáñame a orar, ¿qué te parece? Amén. Señor, gracias porque tú eres bueno, Padre. Deseamos que tu Espíritu Santo, Señor, lo necesitamos y te rogamos, Dios, que lo envíes, que nos ayude, Señor, para poder entender tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y el título, familia, es Dios no puede ser burlado. Acompáñame a leer el versículo número 9 y dice así la palabra de Dios. Desde los días de Gabá has pecado, oh Israel. Allí estuvieron. No los tomó la batalla en Gabá contra los inicuos. Gabá, recordemos que ya lo vimos en el capítulo anterior, donde también el profeta lo menciona, y esto pasa a ser como un emblema de una sensualidad cruel. Junto con las prácticas idolátricas de Israel, también además se cometieron aberrantes pecados sexuales. Y esto tú lo puedes corroborar yendo al libro de los Jueces, capítulo 19 y capítulo 20. Y ya lo mencionamos la vez pasada, donde cómo es se presenta este caso tan terrible donde un hombre levita, ¿verdad? Su concubina es violada durante toda la noche. ¿Por qué? A causa de que los hombres de Gabá querían violar a levita. Entonces vemos el pecado de perversión, de inmoralidad sexual, no solamente en cuanto a la dureza del corazón, en ellos querer tener relaciones sexuales o violar a un hombre, siendo ellos hombres, hablando del homosexualismo, sino que ellos fueron crueles y violaron durante toda la noche a su mujer, que al amanecer ella estaba muerta. Entonces él, al encontrarla muerta, se la lleva a su casa, y estando ahí él corta en 12 pedazos el cuerpo de su mujer, de su concubina, y lo distribuye por las 12 tribus. Y esto desata una gran guerra, como un tipo de guerra civil, porque entre los demás hermanos o las otras tribus atacaron a Benjamín, que es donde se encuentra situada Gabá. Pero aquí lo que nos está diciendo este texto es que a partir desde ese momento Israel se ha continuado o ha permanecido en esa condición. Por eso es que dice aquí Gabá, oh Israel, allí estuvieron, ahí han permanecido, has ido de mal a peor, cada vez has empeorado tu condición y no has querido cambiar. Y por eso es que Gabá se vuelve como un emblema, y nosotros nos podemos dar cuenta que cuando no reconocemos también nuestro pecado, vienen a memoria todo esto de Dios, pero para traer juicio. Nosotros, si no admitimos nuestros pecados, no debemos creer, no debemos imaginarnos, no debemos creernos los listos en que le estamos viendo la cara a Dios, en que nos podemos burlar de Él y lo podemos engañar. Él tiene presente en qué momento pecamos y no hubo arrepentimiento, y cuando, es más, nos hemos empecismado en continuar en esa condición. Y cuando nosotros también, dice la palabra de Dios, que Él mismo trae a nuestro corazón, a nuestra mente, nuestros pecados, es para que nosotros nos arrepientamos y cambiemos, no para persistir en ellos. Y Israel estaba persistiendo en ellos. Y el versículo número 10 y 11 dice así: y los castigaré cuando lo desee, y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. Efraín es novilla domada, que le gusta trillar, mas yo pasaré sobre su lozana cerviz, haré llevar yugo
a Efraín, arará Judá y quebrará sus terrones Jacob. Israel viene aquí a ser comparado con una novilla, ¿verdad? Que le gusta separar el grano de la paja. Es a lo que se refiere, que le gusta trillar. Está acostumbrada a solamente a tener bendición, a que no le cuesta nada, no tiene que hacer algún esfuerzo, por así decirlo, para poder obtener el fruto de eso, sino que realmente Dios aquí está diciendo: mira, yo te he colmado de tantas bendiciones, te he protegido, te he cuidado, y tú no te das cuenta. Es más, hasta has abusado de ello, y ahora, ¿sabes qué? Te voy a poner sobre tu cerviz un yugo. Ellos disfrutaban de las hermosas y abundantes cosechas, ¿verdad?, que obtenían, pero seguramente no les gustaba la idea de salir a arar la tierra para quebrar los terrones. Y esto, tomando otra vez esta figura de una vaquilla o de una vaca, que es a lo que aquí se refiere, una novilla, están tan acostumbrados a que en los lugares donde se separaba el grano de la paja, todo el tiempo estaba como en un corral. Es como si habláramos de una vaca de granja, que nada más llegas y le avientas el forraje, le avientas el alimento, le pones el agua y no tiene que hacer nada más que comer. Y el trabajo, si acaso tienen un trabajo, pero es muy ligero, porque ahí tienen ya el grano, ya tienen lo que es la cosecha. Lo único que tienen que hacer es separar el grano de la paja. O sea, no tienen que labrar todo, no, ellos no, para la novilla, al decir esto, es que ella no tiene que ir a arar el terreno, abrir la tierra, enfrentarse a suelos duros, a veces llenos de piedras, y con ese esfuerzo, porque los bueyes antes o las vacas eran las que jalaban esos arados que abrían la tierra, que formaban los surcos y sobre los cuales se plantaba la semilla. Entonces ellos, al no hacer eso, no estaban conscientes de lo que implica el disfrutar de la bendición. Dios nos llama a sembrar. Nosotros no podemos buscar cosas buenas si nosotros nos las pasamos sembrando cosas injustas, sembrando en la carne, en los placeres pecaminosos. Nosotros no podemos esperar una buena cosecha, una buena paga, si nosotros nos hemos pasado la mayor parte de nuestra vida o gran parte del tiempo sembrando en cosas para la carne. Y esto es lo que Dios les está diciendo a ellos, que iba a obligar ahora a Efraín a volver a hacer precisamente aquello que no quería hacer. ¿Y qué es lo que Efraín no quería hacer? Veamos lo que dice el versículo número 12. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Es el tiempo, familia, y es el tiempo ¿de qué? De sembrar. Es el tiempo de sembrar. Y aquí me sorprende el amor de Dios. Una vez más, imagínate, todavía estando prácticamente a días, a horas de que venga el juicio de Dios sobre esta nación, de que vengan los asirios, todavía le está diciendo, todavía hay un chance. Arrepiéntanse, todavía pueden corregir, todavía pueden cambiar. Reconozcan que han pecado, reconozcan que sus obras son de constante el mal, que no han sembrado nada para justicia, todo lo contrario, son desde el pecado de Gabá hasta la fecha iguales, no han cambiado, es más, han empeorado. Pero aquí Dios les está mostrando su amor en este versículo número 12. Dice, siembren para vosotros en justicia y segad para vosotros en misericordia.
hacer para vosotros barbecho. ¿Y qué quiere decir barbecho? Si nos damos cuenta aquí, está usando mucho la comparación de la siembra y la cosecha, está usando mucho la comparación de trabajar el campo, de labrarlo, de esforzarse. El trabajar la tierra, el dedicarse a la agricultura es uno de los oficios y de las labores más arduas, más cansadas, de mucha disciplina, de mucha perseverancia, pero también de mucha fe. Aquí, al decir barbecho dice hacer para vosotros barbecho es hacer un corazón nuevo. El barbecho es una práctica que se realiza en la agricultura, donde se deja descansar el terreno para que se recupere del desgaste que le provoca el tener todo el tiempo ser cultivado. Entonces es necesario que se deje reposar o descansar por un periodo de tiempo, pueden ser aún años, la tierra, para que entonces cuando se vuelva a abrir, cuando se vuelva a limpiar y se vuelva a sembrar, ya haya recuperado sus minerales y sus nutrientes, y la planta o la semilla que en él se cultive o se siembre, vuelva o se desarrolle como debe de ser, fuerte, con todo lo que necesita para que pueda dar el fruto que se espera. Entonces aquí Dios les está diciendo: hagan barbecho, hagan un corazón nuevo. Eso me recuerda a lo que dice la palabra de Dios, donde Jesucristo nos dice que he aquí, a través del apóstol Pablo, todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Aquí Dios les está diciendo: es más, yo tengo en mi mente, yo sé, yo los observo, yo sé que no puedo ser burlado, tanto que les estoy diciendo su pecado, pero yo estoy dispuesto a perdonarlos si ustedes hacen a un lado su pecado y empiezan a extenderse hacia adelante. Pero debemos tener en cuenta que Dios no puede ser burlado. Nosotros tenemos que buscarle al Señor. Por eso dice: porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Busquemos a Jehová, familia. No sé cuál es el pecado con el cual estás batallando y que tú has creído que, como no has visto consecuencias, que te estás burlando de Dios, que eres muy listo, porque todavía dices, es más, ni te imaginas que va a venir una consecuencia sobre de tu vida. Tú crees que no vas a adquirir ningún castigo, ningún pago, y crees, aunque no lo expreses con tu boca, pero con tus acciones estás dando a demostrar que tú te estás burlando de Dios. Pero déjame decirte que Dios no puede ser burlado. No te creas, no te sientas el listo. Si realmente quieres ser listo, escucha la palabra de Dios y búscale mientras Él pueda ser hallado. Búscale para que Jehová haga traer sobre de ti esa bendición, esa restauración. Versículo número 13. Dice: habéis arado impiedad y segaréis iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Como Israel no quiere reaccionar pese a 1,000,000 de misericordias que Dios está mostrando a su vida, Israel no ha aprendido la lección y no quiere reconocer que está mal y que necesita la ayuda de Dios. Él, en lugar de buscar a Dios, dice que él está confiando en su camino y en la multitud de sus valientes. Confiaron en hombres, entre comillas, poderosos, ¿no? Líderes en ese momento de las naciones que más predominaban o que eran potencias. Confiaron en sus dirigentes, confiaron en sus mentiras, porque ellos te prometen que te van a echar la mano, que te van a proteger, que haces alianza. Mira, mientras no quebrantemos este pacto, tú vas a tener todo mi respaldo, mi apoyo militar, económico y dependiendo del tipo de acuerdo.
Y creyeron en esos hombres, creyeron aún en su ejército, confiaron más en su poderío militar y en su prosperidad que creer a Dios. Y eso no solamente le pasa o le pasó a la nación de Israel, también nos pasa a nosotros, familia. Debemos de admitirlo. Muchas veces estamos más confiados en otras personas, estamos confiando en que si puedo alcanzar ese empleo y es porque tengo a alguien en ese trabajo. A veces creemos que podemos alcanzar ciertos sueños, podemos lograr un patrimonio porque tú estás confiando en que siempre vas a contar con el trabajo que ahorita tienes y que te da una muy buena remuneración económica. O tú, ¿qué sabes si siempre vas a contar con una muy buena salud? No sabemos si estamos confiando siempre en nuestros valientes. ¿Quiénes son nuestros valientes? ¿Quiénes son o qué es en lo cual está puesta nuestra confianza? No está mal que tengamos un buen trabajo, gracias a Dios. Es más, nosotros debemos de identificar, así como Israel, que es Dios el que realmente nos cuida y nos consiente muchas veces y nos da esa oportunidad de disfrutar de muy buenos empleos, de tener una muy buena salud, de disfrutar de muchas bendiciones, de ser prósperos. Pero aún teniendo eso, disfrutando de todo eso, nosotros no debemos de perder de vista que todo proviene de Dios y cuando Él quiera nos lo puede quitar, cuando Él quiera lo puede aumentar. Pero ya aprendimos también la semana pasada que todo no es para bendición de uno mismo. No debemos dar fruto para nosotros mismos. Tiene que ser para la obra del Señor. Y no solamente me refiero en lo espiritual, sino a veces, tal vez tu mamá, ¿verdad? Algún familiar tuyo, algún vecino, alguien más ahorita en este momento que estamos todavía atravesando un poco de las secuelas de la pandemia. Tú no sabes cuántas familias, cuántas personas, muchos perdieron sus empleos. Muchos probablemente han pasado días que solamente han hecho una comida durante todo el día. O que están desesperados porque ven la necesidad de sus hijos, de sus hogares. Tal vez algunos tienen enfermedad y no saben con qué costearse sus tratamientos. Y a veces el dinero, cuando lo tenemos, lo malinvertimos y compramos cosas que solamente ahí están, que no son necesarias. No quiero decir, no me malentiendan, no quiero decir que no sean buenas, pero no son necesarias. Pero las tenemos ahí cuando ese dinero podría ser invertido en algo que sí puede ser eterno, un alma. O que es eterno más bien. Pero de nosotros muchas veces depende el ser el buen canal de Dios para que esa alma pase la eternidad con Dios o separado de Él en el infierno. Entonces, es algo triste que muchas veces nosotros estamos poniendo nuestra confianza más en las cosas o en las personas. Así que continuemos, familia. En el versículo número 14 dice así: por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto y todas tus fortalezas serán destruidas como destruyó Salmán a Bet Arbel en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos. El nombre de Salmán era una forma abreviada de Salmaneser, el rey de Asiria, y el nombre Bet Arbel aparentemente se refería a un lugar que los griegos llamaban Arbela, que se encuentra en la parte norte del país, en la región de Galilea. Parece que allí tuvo lugar una batalla. Aquí les está diciendo, así como le sucedió a este lugar por causa de este líder, por causa de este rey, viene lo mismo para ustedes. Cuando la madre fue destrozada con los hijos. En las guerras, aquellos pueblos usaban métodos de destrucción tan terribles, familia. Ya lo mencionamos también en otras clases pasadas, donde a los niños los lanzaban contra las peñas, los muros, y
los mataban reventándolos a los pequeñitos. A las mujeres que estaban embarazadas las violaban y les abrían el estómago y les sacaban a sus bebés. Y a los que sobrevivían se los llevaban esclavos, como esclavos desnudos, pero les enganchaban los labios con un tipo de anzuelos y los iban llevando caminando todo ese trayecto tan largo, y era humillante para ellos y tan torturador, ¿verdad? Era tan cruel. Entonces, pero seamos francos, familia. Nosotros podemos ver, escuchar estos detalles de crueldad, de la forma en cómo llevaban a cabo estas conquistas, pero en la actualidad, ¿somos mejores o podríamos ser peores? ¿Cuántas veces no hemos escuchado que se han ya despenalizado en ciertos estados el aborto? ¿No es una guerra también? ¿No es cruel eso? Que aún los niños no es necesario de que los maten reventándolos contra los muros. Los destruyen, los destrozan en el mismo vientre de su madre. Y ahí no nos horrorizamos. Es más, la sociedad hasta lo aprueba. Las drogas, cómo destruyen a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes. Y también perdemos la sensibilidad y nos acostumbramos a que eso es cotidiano y que pues así es la vida. ¿Qué sucede también en las escuelas? ¿Qué les enseñan? O sea, no todo lo que les enseñen está mal, ¿verdad? Pero se está infiltrando mucha información que está cambiando sus mentes, y a muchos jóvenes, aún señores o viejos, empiezan a tener, a raíz de que empiezan a llevar a su mente a tener otro tipo de pensamientos y deseos por la inmoralidad sexual, empiezan a ser consumidores de la pornografía infantil. No solamente estos hombres eran crueles al aplastar, al destruir a las mujeres con sus niños de esta manera. En la actualidad también sucede, familia. Tal vez ya no los exhiben desnudos, enganchándolos con anzuelos, pero sigue siendo lo mismo o peor. Además, debemos destacar que esta generación lo está aplaudiendo. Está aplaudiendo la inmoralidad sexual, está aplaudiendo el aborto, están legalizando un montón de cosas que a nosotros solamente nos hace o estar a favor, a veces no por el hecho de dar nuestro voto, sino quedándonos callados. Al no instruir a nuestros hijos bien en nuestro hogar y decirles, ¿sabes qué? Todo este tipo de cosas están en contra de la voluntad de Dios, y a defender sus convicciones. Nosotros debemos, como padres, tenemos esa gran responsabilidad de instruir a nuestros hijos para que no se vean envueltos en esta destrucción también, familia. Versículo 15. Así harán a vosotros, Betel, por causa de vuestra gran maldad, a la mañana será del todo cortado el rey de Israel. Esto sucedió cuando vinieron los asirios, y de la noche a la mañana, es decir, en un instante, fue muy rápido, los israelitas fueron llevados a Siria para vivir una vida de esclavitud. Así sucede con nosotros si nosotros persistimos en vivir en pecado, en vivir sembrando para la carne, en vivir queriendo solamente satisfacer nuestros deseos pecaminosos. ¿En qué? En que va a llegar el enemigo y nos va a tomar cautivos y vamos a ser esclavos de él. Y tal vez es muy difícil que volvamos al Señor. Y si morimos en Egipto, como ya lo aprendimos, que representa cautiverio o esclavitud, ¿cuál es nuestro destino? La separación eterna de Dios.
Así que familia, lo que Dios desea es que entendamos que no podemos burlarnos de Dios, no podemos engañarlo. Y si realmente hay algo de listo en nosotros, tenemos que reconocer que tenemos que buscar a Dios. Porque nosotros muchas veces podemos creer que si somos mentirosos o adúlteros o robamos, ya nos estamos saliendo con la nuestra, ¿verdad? Evitando las consecuencias. Aquí tarde, pero llegaron las consecuencias. ¿Por qué tarde, familia? Y eso también ya lo hablamos. Porque Dios estuvo esperando mucho tiempo a que ellos se arrepintieran. Y aun si Dios trajo este juicio, es también porque está esperando que reaccionen. Y a veces no reaccionas con un jalón de orejas, a veces necesitas una buena tunda. Nosotros debemos de aprender a obedecer a Dios escuchando sus consejos. Es como cuando tú instruyes a tus hijos, que deseas que te escuchen, es más, que obedezcan solamente con el consejo, con hablarles, con corregirlos. Pero a veces no escuchan y es necesario una buena disciplina. Así que familia, concluyamos. Recordemos lo que dice el versículo número 12. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es tiempo de buscar a Dios. Hoy es el tiempo de aprender la lección, familia. Hoy es el tiempo de corregir y hoy es el tiempo de buscar a Dios. Amén. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aunque nosotros nos merecemos la muerte, pero Dios en su infinita misericordia, por medio de Jesucristo, nos da un regalo invaluable, que es la vida eterna, por medio de su Hijo Jesucristo. Busca a Dios, busca su camino que es Cristo. Amén, familia. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por advertirnos, Padre. Pero también muchas gracias por tu misericordia, Padre. Gracias por tenernos tanta paciencia y gracias por habernos dado a tu Hijo Jesucristo, para que por medio de Él nosotros podamos disfrutar de algo que no merecemos, de un pago que no nos merecemos. Es más, no es un pago, Señor, como bien lo dice tu palabra, es una dádiva, es un regalo. Porque nuestro pago que nos merecemos es la muerte, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Familia, te recuerdo que tenemos estudios de miércoles a sábado. El día miércoles se está transmitiendo la serie del libro de Proverbios a las 8:30 de la noche. El jueves la serie del libro de Salmos. El viernes el libro de Oseas. El sábado Segunda de Crónicas, todos estos estudios a las 8:30 p.m. y el sábado a las 12 del mediodía se está transmitiendo Familia Kids para que nuestros hijos empiecen y tengan también ese conocimiento de la palabra de Dios y puedan tener clara sus convicciones, puedan saber quién es Dios y puedan saber también quiénes son ellos en Dios. Y el domingo, familia, seguimos estudiando la serie de Primera de Tesalonicenses, así que te esperamos y nos estamos viendo el domingo, primero Dios, en el templo. Dios te bendiga.